hablando sobre los periodistas, sus responsabilidades y sus destinos. Manuel Felipe Sierra, periodista de mucha trayectoria, y mi papá periodístico, porque yo trabajé con Manuel Felipe, lo conocí en el Diario de Caracas y después en el MAS, creo que estuvimos cerca. En la revista Número. En Número, y después estuvimos en el Nacional. ¿No? Pero tú eras gran ilustrador. Ilustrador y diseñador. Yo comencé como diseñador gráfico. Claro, pero además tú eres un pintor, ¿vale? Sí, Importante, pintor. claro. Mira, pero te iba a comentar, Antonio Locadio Guzmán, que el venezolano, en la historia de Venezuela tiene un papel fundamental, porque era el momento de conservadores y liberales. Claro, así es. Y ese periódico, oye, era duro. Y el primer periódico así político, ¿no? Con una propuesta militante, ¿no? Bueno, el fundador del Partido Liberal, uno de los fundadores principales, ¿no? Lo que representó, pues, el Partido Liberal. Y el pensamiento liberal en Venezuela. Lo que representó en el siglo XIX, ¿no? Así es. Y fue un luchador, estuvo al lado de Bolívar, bueno, fue condenado a muerte, ¿no? Al final se escapó de la muerte por los monagas. Es decir, fue un personaje, y además era brillante, ¿no? Los artículos en aquel momento, los editoriales que se llamaban, el pensamiento de él era... Bueno, pues el hijo llegó y gobernó Venezuela durante bastante tiempo. Claro, ¿no? después sí, 14 años. El fundador del Estado venezolano, el que arma el Estado es Gómez, pero el fundador del Estado es Antonio Guzmán Blanco. Él es el primero que crea instituciones en Venezuela. No, y él moderniza, ¿no? El moderniza. La Francia, decían, por ejemplo, que Caracas era una pequeña Francia, ¿no? La pequeña París. Porque, bueno, él se educó en Francia, ¿no? Y murió allá y tenía ya una... Pero también trajo eso, ¿no? El impacto cultural en Venezuela, por ejemplo, la música. Todos esos testimonios que quedaron, ¿no? De teatro, el teatro municipal, de todo lo que tiene que ver con la ópera, todo eso, y la modernización de Caracas, ¿no? Dentro de la idea de convertir a Caracas, pues, Caracas en ciudad en una ciudad pequeña, pero, pero con el acento francés. Fíjate, uno habla del Día del Periodista, pero siempre deja por fuera los editores de los periódicos. Ya los periódicos están por el papel, el streaming, etcétera. En Venezuela pues, no son lo de antes, pero aquí hubo grandes editores, periodistas además. Miguel Ángel Capriles. Sin duda. Wow, un personaje además resteado, duro, inteligente. Armando Armas que armó, bueno... Que venía una cadena enorme. Que venía con Capriles, ¿no? Había trabajado junto con Capriles, ¿no? En una editorial, ¿no? Sí. Pero Capriles fue un personaje en la historia de Venezuela en general de esos años, ¿no? Fue un hombre muy polémico, era un hombre que asumió el periodismo en dos vertientes, ¿no? Como el riesgo que implica el periodismo con sus periódicos, y luego, mira, como empresario resultó ser, pues, uno de los empresarios con imaginación, más importantes, ¿no? De Venezuela. Que al final terminó aquello en el famoso juicio, ¿no? Sí, que también ha sido uno de los juicios más largos, ¿no? Mira, Miguel Otero Silva, también escritor, fundador del Nacional. Claro, venía con la tradición esa literaria, ¿no? Miguel Otero sí, por la generación del 28, había escrito siempre, ¿no? Y novelista. Y bueno, y se incorporó también con... Fíjate que hay dos cosas, ¿no? Capriles se le asocia por la cosa del periodismo, porque Capriles logra en los años 40, cuando Últimas Noticias, ¿no? Por las razones del periodismo, porque en general el periodismo o la empresa periodística puede ser un gran negocio, pero en general no lo es. Bueno, con Delgado dirigía Últimas Noticias. Aunque mucha gente no lo crea, el periodismo en aquella época no era un gran negocio. No era. Entonces Capriles, cuando ya Últimas Noticias hay que cambiar de dueño, la compra Capriles y la mantiene como el gran periódico de suceso, el gran periódico moderno de la noticia, pues, ¿no? De la primicia, ¿no? Del tubazo, como decía Oscar Llanes, que fue Últimas Noticias. Y después también compra La Esfera. Y La Esfera, que era un periódico, un estándar ya, no matutino, cumple una función importantísima a la caída de Pérez Jiménez, porque se convierte en la gran tribuna política, del debate político. Y allí participan los dirigentes que comenzaban. Por ejemplo, Domingo Alberto Rangel, sus columnas en el Universal son guías, ¿no? César Cienfuegos es un seudónimo que se hace sobre
la política. Ahí comienzan, se promueven los políticos, José Vicente Rangel, se promueven los políticos y en la mañana tú veías ahí para ver qué estaba pasando. Y además de esos periódicos de la época que había polémicas, ¿no? Y se confrontaban. Bueno, ahí estaba Capriles y con una posición que a lo mejor no era lo que él pensaba internamente. Pero a partir de eso, a él le tocó, bueno, ya había la caída de Pérez Jiménez, él promueve, saliendo de la cárcel, fíjate, siendo editor, en los días finales fue detenido en la Seguridad Nacional con sus directivos. Y el 23 de enero él sale en la madrugada como un preso político de la Seguridad Nacional con su equipo, ¿no? Emilio Cheto Larroche, la gente que había estado con él cercana. Bueno, y funda allí El Mundo, El diario El Mundo. que se convierte con el tiempo en el vespertino más estable, pues, por los años en Venezuela, y siempre con posiciones políticas muy riesgosas. El exilio, tuvo que ir, fue a la cárcel, eso le costó perder periódicos. Hay que destacar, yo creo, su esfuerzo, ¿no?, por el periodismo. Hablando del Mundo, hay que recordar a Teodoro Pekov, que dirigiendo El Mundo, Claro. se convierte en un gran editor y un gran periodista, porque después cuando hace tal cual, demuestra que eso era un oficio para él, que lo llevaba. Pero siempre lo había Pero ya sido. vamos al corte, ya seguimos hablando y recordando a los protagonistas de las noticias.